Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, amados. Bendecidos sean todos en el nombre del Señor. Es lunes 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Y aquí estoy para servirle a usted, pero primeramente al Señor por su gracia y por su amor. Pues aquí estoy en la plataforma. Una vez más, como puede ver, me han dejado solito, pero están en compromiso, ¿verdad?, en sus estudios. Y le doy gracias a Dios por ello, porque cada día pues se va capacitando más la familia y vamos creciendo en el Señor. Amén. Primeramente, antes de entrar en el tema, quiero darle gracias a los pastores, ¿verdad?, de diversas organizaciones que sé a través de la semana que han sacado su tiempo para pues también entrar en la plataforma y escudriñar, ¿verdad?, el trabajo que hacemos para la gloria y honra del Señor, el que la palabra del Señor es sincera, ¿verdad? Y puedan también compartir esta plataforma como han hecho, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por nuestros hermanos en el Caribe, Puerto Rico, Cuba, amén, la República Dominicana, nuestros hermanos en Cristo, amén, y a los que conozco personalmente, amén. Dios los bendiga por ese apoyo y respaldo en Sudamérica, ¿verdad? Hermanos de Venezuela, de Colombia, amén, que también entran en la plataforma, amén, hermanos del Perú, amén, en Centroamérica, de Nicaragua, que han entrado en la plataforma, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y qué puedo decir de mi segunda tierra, México, de donde es mi familia, mi suegra, mi cuñada, amén, mis cuñados que viven allí, trabajan en el ministerio, la familia López Vázquez. Dios los bendiga a todos, para adelante y para el cielo en el Señor, y mis hermanos en la isla de Puerto Rico, allá que mi hermano Juan Ernesto Ramos, pastor y presidente de este ministerio de la pesca milagrosa, de quien por la gracia del Señor también soy obrero. Amén. Allá en Camuy, Puerto Rico, en el barrio Puente, en el kilómetro 2. Amén. Allá en el pueblo de Camuy, Puerto Rico, bendecida la familia, su compañera amada esposa María de Lourdes Soler y toda la congregación allá en Puerto Rico, y a los hermanos de otros lugares también de Puerto Rico que nos siguen. También quiero darle un saludo aquí en Tampa, Florida, la congregación, un nuevo pacto, ministerio misionero, un nuevo pacto, pastores, Freddy Molina y Sandra Santana, allá en el 1202 del Skipper Road, amén, en Tampa, Florida. Ese ministerio abren los jueves para estudios bíblicos a las 6:30 de la noche para el comienzo de la oración, y luego a las 7 el estudio, y los domingos igualmente a las 12 del mediodía se comienza un trabajo de una obra de adoración y alabanza, y luego se comienza el servicio a la 1. Así que están cordialmente invitados aquellos hermanos que quieran conocer de este ministerio. Comuníquese con nosotros y con mucho amor les trataremos como merecen y les guiaremos para cómo puedan llegar a ese lugar. También saludo a los pastores como Luis Pavón, su compañera Mili Santiago del Ministerio Manahaín, aquí en Tampa, la congregación Puerta del Cielo, Pastor Daniel Lugo, aquí en Tampa también. Dios los bendiga a todos de una manera poderosa. Amén. Y cuántos ministerios. Amén. Qué buena y grande es la iglesia del Señor. Amén. Así que bendecidos sean todos. Amén. En el nombre del Señor. Comparte esta plataforma. No se quede con ella comiendo solamente usted el pan. Así que esto es una enseñanza bíblica, un consejo de la palabra, un estudio de la misma, y usted evalúa, retenga lo bueno y rechace lo malo. Pero cuando la palabra del Señor se usa como semilla para sembrarla en el corazón de aquel que la necesite, de aquel que no la tiene, de aquel que no la conoce, ¿verdad? Ese es nuestro deber, sembrar esta palabra en aquellos. Así que use este ministerio y siémbrelo, comparta la plataforma con un familiar, un ser querido, un hermano en la fe, un amigo, compañero de empleo, una persona que usted sepa que se ha retenido o no está, se ha enfriado y no está caminando en el Señor. Comparte esta plataforma. Amén. Dios lo va a bendecir. También le dejo saber a los hermanos que
Gracias a esos que se han suscrito en la plataforma del Facebook, ya que ahí tenemos estudios y predicaciones en diversos lugares donde Dios nos ha permitido trabajar y laborar. Así que usted puede entrar al YouTube, al ministerio del título Ministerio La Mesa Redonda o Pastor Valentín Reyes. Y también aproveche cuando entre y suscríbase para que esta plataforma crezca, ya que necesitamos también suscripciones para continuar este ministerio adelante. Amén. Así que veo que está por ahí mi cuñado, Dios lo bendiga, aquí en Tampa, Gerson López Vázquez, el hermano de mi esposa. Amén. Dios te bendiga, Gerson, y a toda la familia, siempre en nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Así que en esta noche vamos a continuar con un estudio que comenzamos la semana pasada. Amén, que usamos el libro de Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, así lo creemos. Amén, ya que su arte, ese estudio literario de la forma en que fue escrito, amén, da a conocer que fue el apóstol Pablo. Amén, esa escritura del libro de Hebreos, del capítulo 6. Pero esta noche vamos a usar del libro de la primera carta de Juan, de ese apóstol Juan, el discípulo amado. Amén. Vamos a usar, amén, lo que es en el capítulo 2, del verso 15 al 17. Amén. Vamos a usar esos 3 versos para darle continuación al estudio de esta palabra y el mensaje y el consejo de la misma. Recuerden que la semana pasada hablamos del problema que se había dado a conocer por el Espíritu. Pablo recibió del Espíritu escribir a los hebreos porque se habían hecho tardos, se estaban haciendo tardos para escuchar la palabra y llevarla a cabo, practicarla, llevarla a sus corazones, a su mente, elaborarla, comerla, digerirla, y se habían mantenido niños, no crecían, no maduraban espiritualmente y se mantenían en los primeros rudimentos, en los primeros pasos, ¿verdad? Espirituales, ¿verdad? Como dice la palabra, cuando hemos conocido al Señor y hemos tenido ese encuentro, somos niños, bebemos leche, pero al conocer la palabra, al escuchar, al estudiar la palabra y el Espíritu Santo operando en nosotros, pues estamos llamados de parte de Dios a crecer. Y en Hebreos había un problema con la iglesia de los hebreos, los judíos, y es que pues estaban rechazando mucha palabra de la fe para el crecimiento espiritual y madurar en la madurez de ellos y el crecimiento en el amor, en la bondad y en la misericordia, pero lo estaban rechazando. Así que en el libro en la carta de Primera de Juan, vamos a leer unos versos, cuál puede también haber sido algunos de esos problemas por los cuales ellos pues apartaban el oído de la palabra de Dios y no crecían, no maduraban en el amor del Señor. Veo que también se encuentra, Dios te bendiga, Elizabeth Frayas, un placer tenerte en la plataforma. También tenemos otros hermanos en Cristo y ya más adelante les comunicaré y les daré gracias por el apoyo y el respaldo. Dice así la palabra del Señor, yendo a la letra, a la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra dice así, verso 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué hermosa testimonio que nos deja el apóstol a través de esta escritura en estos versos, que al final de todo dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la promesa que a través de Jesucristo hemos recibido, a través de su sacrificio, a través de su sufrimiento y la resurrección de entre los muertos, hemos alcanzado el perdón, la salvación y la promesa de vida eterna. Qué lindo el Señor. Así que fíjese lo que el apóstol, comenzando en la escritura, dice, que no améis al mundo.
quiero aclarar que no se está refiriendo al globo terráqueo. No está hablando de la materia del mundo. No está hablando de la creación del globo terráqueo. Nuevamente quiero explicar eso. Ni de lo que es la naturaleza que él creó al principio, antes de crear al hombre. Recuérdense, en Dios, el mundo es un testimonio de cuánto Dios nos ama, ya que antes de crearnos a nosotros, él creó todo en el mundo, las estaciones del tiempo, la lluvia, el sol, la luna, ¿verdad? El espacio, los cielos, amén, los mares, los ríos, amén, el aire que respiramos. Dios, todo árbol de fruto, ¿verdad? Peces del mar, los animales del campo, todo lo creó con el propósito para darnos a nosotros el sustento, lo necesario para tener una vida como él llamó santa y perfecta delante de él en aquel tiempo de santidad. Pero a causa del pecado entró el gobierno del hombre, el gobierno humano. Y ahí es donde Juan está señalando ese gobierno, la mente, el corazón del hombre, ¿verdad? Que a través del tiempo ha creado una sociedad, ha creado naciones, amén. Tienen ejércitos, líderes, presidentes, gobernantes y dictadores, ¿verdad? Tenemos muchas diversas lenguas, lo cual Dios también lo hizo de esa manera a través de el juicio que vino por la Torre de Babel. Y ahora esos líderes, ¿verdad? Usados y las mentes ganadas por el Dios de este siglo, que dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le alumbre la luz de la gloria de Dios, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Mantenga esto en su mente. ¿Por qué razón se aparta el oído de la verdad? Porque muchos, lamentablemente, luego que comienzan en el Señor, mantienen su vista o vuelven a poner su vista, su oído en las cosas del mundo, ¿verdad? Y Pablo dice que el príncipe de este siglo o el Dios de este siglo, ¿verdad? Ha controlado a través de sus malicias, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, ha tomado control de la mente del hombre, del incrédulo, ¿verdad? Y que le sirven a Dios y han creado un sistema humano. Y ahí es donde está el problema, ese sistema humano, la música, la moda, el lenguaje, ¿verdad? ¿Cuántos conceptos, ideologías humanas y enseñanzas humanas se han creado a través de las décadas, a través de las dispensaciones? Y ahora en nuestros años, en nuestra época, podemos ver como el mundo hay un desbalance, hay un problema en el corazón del hombre mundial, hablando en todo el mundo, que rechazan a Dios, que rechazan todo el carácter de Dios, toda la palabra de Dios, todos los mandamientos y la ley de Dios, y viven en contra de todo lo que significa servirle a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos una lucha, tenemos una batalla, no solamente con el príncipe de las tinieblas, amén, sino también con el mundo, sus placeres y sus deseos, ¿verdad? Esa influencia, ¿verdad? Que tienen del enemigo que quiere apartar y mantener las almas en las tinieblas, en la oscuridad, para que no conozcan la luz de la gloria de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces Juan dice, no améis al mundo, dice aquí, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Verdad? Cuando miramos podemos notar cómo hay tanta tecnología, tanto progreso, ¿verdad? Tanta riqueza, tantos placeres en el mundo, ¿verdad? Cuánto el mundo presenta diariamente a través de su espíritu, ¿verdad? A través de sus controles de leyes, a través también de los comerciales, a través de sus ideologías, ¿verdad? Han creado un sistema en el que mantienen a las personas controladas, las mantienen como hipnotizadas, ¿verdad? Los días de fiesta, ¿verdad? El comercio, de la forma en que trabaja todo, es como que hay una unidad, ¿verdad? Para que el hombre se mantenga entretenido y no preste atención a lo que es importante, a la prioridad que debe ser de cada uno de nosotros, que es servirle a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos, ¿verdad? Que dice aquí,
ni las cosas que están en el mundo. Vamos a mencionar algunas. Vamos a mencionar algunas por qué un hermano en la fe, por qué una persona ha dejado de crecer espiritualmente, por qué ha menguado esa hambre, esa sed de servirle al Señor. Y cuando ya debe de ser un maestro, una persona capacitada, una persona pidiendo, rogándole a Dios por ministerio, esperando el llamado de Dios para servirle, ¿verdad? Que lo capacita. Amén. Pues están, ¿verdad? En el mismo nivel. Pasan los años y a veces usted le puede preguntar, ¿cuál es tu verso favorito? Oh, el Salmo 23. Y usted dice, pues, ¿cuál de los versos del Salmo 23 es el favorito de usted? Y se quedan, ese que dice, pues usted sabe que por no poder responder, usted sabe, pues, no está estudiando la palabra, no está leyendo la palabra, ¿verdad? Lo que ha entrado es como una religión en la persona, ¿verdad? Entonces, pero la vista, ¿verdad? Es un problema. Y voy a decir algo aquí de lo que el juego de la vista o el deseo de la vista puede destruir en la búsqueda, en el crecimiento de la vida con Dios y crecer en ese amor, en esa fe, en esa bondad y misericordia. Yo voy a entrar en unas enseñanzas más adelante también de lo que es el amor, porque es tan importante el amor de Dios en nuestras vidas. El materialismo, todo lo que es material en el mundo. El problema que nosotros y la lucha que podemos ver en el ser humano es que vemos un comercial y vemos un vehículo del año que vale $80,000 y miramos el que tenemos en nuestro estacionamiento que lo que vale son a lo mejor $2,500 o $1,000 y empezamos a desear. Ay, si yo tuviera un vehículo así, si yo tuviera una casa como la del vecino, ¿verdad? Si yo tuviera la cantidad de dinero que tiene a lo mejor otra persona, una cuenta bancaria con $100,000, $50,000, comenzamos a desear lo material y cuando no lo encontramos, no podemos alcanzarlo, nos sentimos nosotros mismos como si no tuviéramos la capacidad, el valor, ¿verdad? Como si no tuviéramos la fuerza, ¿verdad? De poder estar entre grupos de personas de sociedad. Nos sentimos nosotros mismos, nos retraemos, nosotros mismos nos señalamos, nos tomamos lástima, tomamos conceptos erróneos de nosotros y cuando venimos a ver, al final culpamos como que todo, ¿verdad? Se convierte en un deseo de que si yo lo tuviera, lo deseo pero no lo puedo alcanzar. Lo quiero, pero no lo puedo poner mis manos en él, no lo puedo traer a mi hogar, ¿verdad? Y el peligro de todos estos deseos de la vista es que cuando comenzamos a desear y no podemos alcanzar, puede entrar, mire, si no tiene guardado su corazón, por eso es que la palabra del Señor nos llama a crecer. Si usted no está meditando en la palabra de Dios, si usted no está hablando con Dios en la oración, si usted no está congregándose o ha dejado de congregarse, comienzan a crecer deseos de avaricia. Comienza probablemente a tener esos deseos de envidia. Yo hice una lista, ¿verdad? El celo es otro problema, ¿verdad? Y esto no se puede tomar de una manera, digamos, suave, sencilla, como que es una bobería o como una tontería. Yo he escuchado personas decir eso, que la persona cuando está con la envidia en su corazón hace muchas tonterías. Y sabe que no es tontería, porque la palabra de Dios habla que los envidiosos, estas personas con problemas de avaricia, no heredarán el reino de los cielos. Se convierte como en una idolatría al alcanzar esas cosas materiales. Los deseos de la carne. Ahí mire, si abrimos el libro de Romanos en su primer capítulo, Pablo menciona cerca de 23 a 27 pecados en los que cae el hombre. Siguiendo la idolatría y otros problemas de los deseos de la carne. Yo mencioné solamente algunos que voy a mencionar de lo que es del aspecto de la carne. La carne, uno de los problemas mayores es la sexualidad. Y toco este tema porque está habiendo un problema, un caos en la mente del hombre, en el corazón del hombre.
cuando vemos las noticias, y no les recomiendo que lo haga, que no pase su día viendo noticias porque lo van a atribular, lo van a entristecer con todo lo que está pasando en el mundo. La sexualidad es uno, o podemos decir, el problema mayor que tenemos en nuestros días, ¿verdad? Tenemos el problema del adulterio, la fornicación, tenemos la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, el espíritu ese transgender, que ahora una persona dice yo soy un perro o un gato y actúa hasta como eso, ¿verdad? Pero no lo es, ¿verdad? Porque están en una confusión de las mentes, pero gobiernos están enseñando esa doctrina. Quieren adoctrinar a nuestros hijos, quieren enseñarles esto en las escuelas, la televisión. Cada día se ven hasta comerciales de parejas del mismo sexo en un acto sexual, en una acción sexual, ¿verdad? Promoviendo ese estilo de vida. Y la sexualidad se ha convertido en un problema. Mire, niños siendo violados, niñas siendo ultrajadas, ¿verdad? El negocio de tráfico de personas, ¿verdad? Para servicios de esta clase de índoles de la carne. Mire, esto es un problema. Si usted y yo no nos cuidamos cuando estamos viendo un programa en el internet, sea de cristiano o sea para un estudio bíblico, si usted no tiene cuenta, mire, cae en ello, ¿verdad? Cae en el error, ¿verdad? Y el problema es que a la que la vista, nuestra vista, es como una cámara que saca la foto de esa imagen que ve y luego no se borra, ¿verdad? Y se convierte en una tentación, y es que el débil no la puede reprender, pero cede a ella. Y cuando viene, han pasado los días, está adicto, se compromete, ¿verdad?, a este pecado. Y nosotros, la iglesia, en nuestros días tenemos también una situación que se ha convertido en un peligro. Muchos están dejando de predicar la palabra, de doctrinar, de exhortar, de reprender, como dice la palabra en 2 de Timoteo, que Pablo le dijo que insta y predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Que exhortara con autoridad, que reprendiera, ¿verdad? Con autoridad, ¿verdad? Porque vendrían días, tiempos en cuales no resistirían la sana doctrina y se apartarían a las fábulas, ¿verdad? Apartarían el oído de la verdad, de la palabra de Dios. Y estamos en esos días donde personas no se les llama al arrepentimiento, ¿verdad? Se les llama a que reciban el amor de Dios, a que vengan a congregarse y adorar y alabar a Dios, pero no hay ningún fundamento sembrándose en los corazones de ellos. No se les exhorta de que dejen el pecado, lo que es disfuncional en el corazón del hombre, el que deje las actividades o se aparte del mundo y de las cosas del mundo. Y hoy tenemos, ¿verdad?, como dice la palabra, que muchos, el servicio o lo que es esa reunión que debe de ser solemne, se ha convertido prácticamente en un teatro, en un espectáculo, ¿verdad? Y eso es lamentable, ¿verdad? Se ha metido mucha apostasía, se ha metido mucha cizaña dentro de los templos, ¿verdad? Y por mantener las personas, para que nadie se vaya, para que no dejen de diezmar, para que no dejen de cumplir financieramente, ¿cuántas cosas ellos hablan y prometen al pueblo que no es bíblico? De hecho, la palabra de Dios dice, Pablo también escribiendo a Corintios, que él no es de los que medran. Esta palabra medrar es crecer, engrandecerse, el obtener fama, ¿verdad? De la palabra griega, esa palabra medrar es crecer y hacerse famosos. Pero Pablo dijo, yo no soy, nosotros los que verdaderamente servimos al Señor no somos como los que medran, falsificando el evangelio. ¿Ve? Porque hay mucha falsificación. Y continuando con el tema de que no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto aquí sí que les dejo saber que es palabra de Dios, no lo digo yo. El amor de Dios no es el amor del mundo. El amor del mundo ama como quiere, habla como quiere, viste como quiere, actúa como quiere, traiciona, miente, engaña y hace todo lo del mundo, porque es el amor del mundo,
un amor engañoso, de vanidad, que se sacia a sí mismo, pero no tiene moral, no tiene carácter. Pero el amor de Dios, que es Dios mismo, Dios es amor, se demostró en un madero, en una cruz, donde llevó el pecado de toda la humanidad, fíjense, y se entregó y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él se hizo propiciación, Él se hizo sacrificio por nosotros, para que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. Y Él, al hacerse sacrificio, pagó nuestra deuda y hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Como dice en el libro de Romanos, ahora ya no hay condenación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Esto es lo importante del amor de Dios. Cuando recibimos el amor de Dios, es el Dios mismo que se entregó, que se hizo sacrificio, que se hizo padecimiento por nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Y esa acción es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice que siendo pecadores, aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue una acción de amor, aún nosotros en el pecado, cuando no deseábamos conocer a Dios, cuando vivíamos para el pecado, cuando estábamos atados en esas cadenas de vicios, de alcoholismo, de contradicciones, ¿verdad? De maldad, todas esas deseos de la carne, atados por el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Pero ahora que hemos sido libertados, estamos llamados a vivir demostrando y creciendo cada día en el amor de Dios, que nos da la madurez. Es un vínculo perfecto, como dice la palabra, y tengo por aquí el verso que la palabra de Dios dice, que es en el libro también de Corintios, amén, y Colosenses, capítulo 3, habla de ese vínculo perfecto, el amor, vínculo, que es la unidad en el amor, que es la madurez que lleva a la perfección, ¿verdad? Cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestros hermanos, vamos creciendo en ese amor, vamos creciendo en la madurez, amén. Yo tengo un comentario que es: el amor es el poder de la gracia de Dios que nos da el crecimiento en la fe. Es la suprema gracia del cristianismo, porque es lo que nosotros predicamos cada día. Sin el amor de Dios no hay perdón, no hay salvación, no hay nada. Sin el sacrificio de Cristo no hubiera para nosotros el perdón ni la promesa de vida eterna. Estuviéramos aún condenados en nuestros delitos y pecados. Así que si amamos al mundo, ¿cómo podemos crecer en el amor a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos servir a dos señores? ¿Cómo podemos amar a dos señores? O aborreceríamos a uno y amaríamos al otro. No podemos tener dos señores. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Hebreos. Hebreos se negaba en crecer porque no era que no entendían la palabra, era que se negaban a aceptarla. Y al no aceptar la palabra de la madurez, del crecimiento en la fe, pues no estaban creciendo en el amor a Dios, porque comenzaron a amar otras cosas. Acuérdense, nosotros como seres creados, fuimos creados para amar. Dios puso ese ADN en nosotros, el Espíritu que hay en nosotros se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Y es el que despierta nuestra alma, ese llamado eficaz, el que nos redarguye, el que despierta nuestra conciencia, nuestra mente, ¿verdad? Y cuando empezamos a mirar al mundo y sus placeres, deseos, pues dejamos al lado la palabra, la bloquea, la calla en nuestra mente, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, nos adormece, ¿verdad? Entonces, una conciencia, una mente cauterizada, quemada, ¿verdad? Usted ha visto los animales, ¿verdad? El ganado, sobre todo, cuando le ponen esa marca con el hierro a rojo vivo, ¿verdad? Que deja imprentada en la carne esa marca, ahí también quema el cabello, el pelo, en esa área de la carne y no vuelven a hacerle. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque si nuestra mente es cauterizada por los placeres del mundo, por lo que hay en el mundo y sus deseos y los placeres de la vista,
nuestra mente también es cauterizada y nos enfriamos y dejamos de crecer en el amor de Dios. Mire qué importante es esto para nosotros. Mateo 22, verso 37, nos dice que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, porque le hicieron la pregunta: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más grande? Uno de los saduceos. Y Jesús le respondió de esa manera y luego le dijo: y el segundo es similar. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Cuando estamos en el Señor, la señal número uno que hay en el creyente que ama al Señor es el crecimiento. Cuando no crecemos es señal, y no hay que ser un científico, porque el Espíritu nos da ese discernimiento. Cuando una persona pasa el tiempo y adora al Señor o canta alabanzas, pero no se interesa en la oración, no se interesa en la lectura de la palabra, cuando la congregación llama a un ayuno, cuando la congregación llama a una vigilia, cuando la congregación llama a una noche de oración o un estudio bíblico, vemos que muchos nunca aparecen, y es porque no tienen esa hambre, no tienen esa sed de Dios, no quieren ser llenos, no quieren ser llevados a un nivel espiritual, no que hayan niveles, estoy hablando como una escalera, esa madurez, ese crecimiento en el Señor, ese crecimiento en el amor y la comunión con la congregación como familia en Cristo que somos. Y es lamentable, ¿verdad?, que una persona teniendo tantas mayores y grandes promesas, como dice la palabra, no deseemos crecer en el amor con el Señor. Aquel que padeció, sufrió todo para darnos vida. Aquel que todos los días tenemos el aire que respiramos, el agua que calma nuestra sed, el pan de cada día, ¿verdad? ¿Cuánto podemos nosotros señalar y nombrar, ¿verdad?, de parte de Dios a través de su palabra, de cuánto le decimos, cuánto le debemos, pero Él no lo hace para que nosotros le paguemos, lo hizo por gracia, es por amor. Él no nos exige. Esto es una decisión personal: o me amas o no me quieres amar, si quieres estar frío, si quieres estar caliente, porque tibio, dice la palabra, que nos vomitará de su boca. Le cae mal, no le agrada el agua tibia. Nosotros, como siervos, como hombres, como hijos de Dios, debemos desear siempre esa madurez, ese crecimiento espiritual, ese pan, esa vianda de parte de Dios, esa comida sólida, el acercarnos y tener cada día mayor conocimiento quién es papá, quién es nuestro Señor. Fíjese, en 2 de Corintios 4:4 decía que el príncipe de las tinieblas cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le alumbre la verdad del evangelio, ¿verdad?, o la gloria de Dios, que es Cristo. Déjeme darle Juan 3:16. Dios ama al mundo que Él creó para beneficio y sustento del hombre. Traigo este comentario porque algunos podrán decir: aquí hay una contradicción, porque Dios dice la palabra en Juan 3:16 que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ve? Pero no se está refiriendo nuevamente a eso lo que ha escrito el apóstol Juan. Cuando Dios hace este señalamiento, recuérdense que la tierra, como dije al principio, que Dios creó, estaba incontaminada, estaba virgen, podemos decirlo así. Había santidad. Dios caminaba en la tierra, hablaba con el hombre en el jardín del Edén. Esa tierra Dios la ama. Pero el pecado del hombre trajo contaminación, trajo inmundicia, trajo al mundo maldad a través de nosotros los hombres. Contaminamos el agua, el ambiente que nos rodea, la tierra gime por causa de nuestro pecado, se volvió a vanidad. Dios ama la tierra y al hombre que vive en ella, que mora en ella, que puso en ella, y por eso se entregó en un madero,
pero aborrece el pecado. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Dios ama al pecador. Nosotros la iglesia amamos a todas las almas, pero aborrecemos el pecado. Debemos aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, porque ahora somos sus hijos. Veo, ¿verdad? Dios bendiga a la hermana Santiago, Mili Santiago. Dios te bendiga. Fabián Miranda. Amén. Dios los bendiga. Todos los que se están acercando a la plataforma, es un privilegio tenerlos. Espero que esta palabra le esté siendo de bendición y también puedan usarla en un consejo, ¿verdad? Les dé también crecimiento, ¿verdad? Entonces continuamos, porque todo lo que hay en el mundo, aquí está la aclaración. ¿Por qué? Y déjeme explicarle, aquí Juan no está dando una orden, un dogma, no está dando una ley, como algunos dicen, pero si vivimos por gracia, no es por leyes, no es por obras. Aquí Juan no está dándonos a nosotros lo que se llama una orden. Es lo que nos está llamando a un entendimiento, a que tengamos claridad del problema cuando el hombre comienza nuevamente a poner su vista atrás, cuando ahora conoce a Cristo. Y aquellos que no conocen al Señor también les da este mensaje. Mire, esto es algo que tenemos que tener entendimiento, ¿verdad? Cuando amamos al mundo, dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Dios, porque no es de Dios. Dios es amor, Dios es santo, y Él nos llama a su pueblo también a vivir y a buscar esa santidad y permitir que a través de su palabra permitamos que Él nos santifique. Cada vez que obedecemos a su palabra, cada vez que obedecemos sus enseñanzas, que hacemos el bien, estamos siendo santificados por la palabra del Señor. No proviene del Padre, sino del mundo, del espíritu, del enemigo que nos rodea, de los hombres, de los dictadores que están en contra del evangelio, que no se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos gobiernos de esa índole, varios alrededor del mundo, dinastías, gobiernos, ¿verdad?, que no les interesa el que el evangelio sea predicado, lugares donde el evangelio son perseguidos, nuestros hermanos en Cristo puestos en prisiones, en lugares los asesinan. Mire, hermano, les quitan la vida, les queman sus propiedades, las comunidades, ¿verdad? Las destruyen, ¿verdad? Lugares donde, mire, hermano, el vivir como y dar testimonio de que somos de Cristo, mire, en verdad la vida corre peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar testimonio en un lugar como ese? ¿Verdad? Analicemos, escudriñemos. Mas, sin embargo, sabemos que el Señor se entregó por nosotros y padeció todo por nosotros. ¿Verdad? Entonces, parte del amor de Dios es que nosotros entendamos que si el Señor nos liberó, es para una vida en los cielos. Él nos liberó para no tener condenación y vivir en el infierno. Mire, nada más esa enseñanza y ese principio de la palabra de Dios y esa verdad de la palabra de Dios nos debe dar el conocimiento que el mundo no es nuestro hogar, como dice Pablo en la Escritura. No es el mundo nuestro hogar. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde esperamos a Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces entendemos y crecemos en la enseñanza de que este cuerpo tiene que volver a la tierra, ¿verdad? De que este cuerpo se enferma, este cuerpo padece, este cuerpo no responde bien, siempre está buscando los deseos de la carne y tenemos que someterlo al espíritu, ¿verdad? Tenemos esa batalla porque no es nuestro hogar. Entonces, aquellos que no quieren padecer, aquellos que el dolor los aparta de servirle al Señor, de que en mi enfermedad, o de que el Señor no me ha sanado, o que mis finanzas no prosperan, o que en mi familia siempre hay un problema, que siempre en el trabajo tengo algún problema también, no me aumentan mi salario, o le dieron la promoción a otra persona. Es como que siempre la lluvia, llovió, no puedo llegar a la iglesia. Siempre hay una excusa para no llegar al templo cuando estamos enfriando. ¿Verdad? No es que Dios sea malo, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que como que quisiéramos vivir en el cielo, en este cuerpo, aquí en la tierra. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios nos rescató para una vida eterna con Él en gloria. Amén.
Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Y que este cuerpo tiene que volver al polvo de la tierra. Yo estoy terminando. Yo estoy agradecido, Hernández. Dios te bendiga, mi hermano Edwin Hernández. Desde Milwaukee te conozco, mi hermano. Y tenemos esa amistad. Y Dios te bendiga. Sé que estás perseverando en el Señor. No sé si estás en algún ministerio, en la congregación donde perteneces. Pero te digo, para adelante y para el cielo en esta noche. Dios te bendiga. Sigue hacia adelante en el Señor buscando ese crecimiento. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Espero verte pronto y tomarnos un café. Yo aquí tengo mi tececito, pero exhorto a los hermanos, mire, porque ya pronto tengo que entregar la plataforma. Me queda todavía un comentario que quiero compartir con ustedes. Y es que toda mente necesita capacitarse. Y ese era el problema que tenían los hebreos. Rehusaban el capacitarse de la verdad, de las verdades de la palabra de Dios. Yo voy a cerrar la plataforma con este comentario. Todos tenemos que capacitarnos con la verdad de Cristo, con la verdad del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos creó, Jesucristo nos rescató del pecado y envió el Espíritu Santo para que ahora more en nosotros. Cristo, el Espíritu Santo que padeció, el Señor que padeció en la cruz y resucitó, ahora more en nosotros. Nos llena de poder, nos ha llenado de autoridad, ¿verdad? Ahora necesitamos capacitarnos de la palabra de Dios para ese crecimiento y esa madurez espiritual. En el libro de Corintios, en su primera carta, Pablo, hablando a los corintios, les dice que solo hay un fundamento. Pero en ese fundamento algunos pues construyen con oro, otros con plata, otros madera, hojarasca. Él menciona diferentes materiales con los cuales el hombre comienza a construir en ese fundamento. Ahora imagínese que usted haga el fundamento hoy y a los 2 meses se haya detenido del fundamento y vuelva 3 meses después y quiera comenzar otra vez con ese mismo fundamento. Tengo que construir el fundamento. Imagínense cuántas veces vamos a construir el fundamento o vamos a sembrar los cimientos. Vamos a ponerlo de esa manera para entonces poder edificar. Hay personas que están todo el tiempo en el fundamento, pero no construyen, no edifican. Entonces el Señor Jesús habló de los que edificaban en la arena, de los que construían en la arena y los que construían en la roca, ¿verdad? Entonces, el construir en la roca, mire, las manos, eso duele. El poder cavar en la roca, el poder hacer un cimiento sólido para la construcción que debemos llevar a cabo, ese crecimiento, esa madurez. Y yo sé que en la construcción, yo en momentos trabajé en construcción y se me llenaban las manos de ampollas y en momentos hasta sangraron la espalda, la cintura, levantando bloques, mezclando cemento. Mire, no es una tarea fácil. En lo espiritual, de igual manera, es una lucha para nosotros poder construir en el fundamento de Cristo. Es una batalla. El enemigo no se queda con las manos cruzadas. El mundo y sus deseos, sus placeres, nos mina la mente para que nos detengamos. Entonces imagínese una persona que toma impulso, que toma valor, pero le sucede también, como dice Santiago en su carta, que el hombre no puede ser como la ola de la mar, que toma fuerza cuando está dentro en el mar y hace esa ola grande y viene con ímpetu y viene con fuerza, pero cuando llega a la roca y cuando llega a la orilla, ¿qué pasa? Se deshizo. Y ahí pues terminó ese deseo, ¿verdad? El hombre inconstante no alcanza nada. Entonces eso, en nuestros días, necesitamos mantener nuestra boca, nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado, aconsejando a nuestros hermanos, dándole la mano, dándoles ese empujoncito que necesitan, orando por ellos para que no caigan en ese espíritu, porque ese espíritu no es de Dios.
el espíritu del mundo, los deseos, no es de Dios, no es del Padre. Y termino con el último verso, que dice así: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aleluya, permanece para siempre. Hermano que me escucha, hagamos la voluntad del Padre. Nunca nos olvidemos el precio que se pagó por nuestra salvación, por nuestra redención, por esa vida eterna. Seamos siempre agradecidos y demostremos ese agradecimiento, no por obra, pero de que amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos, y cuando veamos al débil en la fe, no entremos en discusión, démosle la mano. No entremos en genealogías, como dice Pablo también en Romanos, démosle la mano, ¿verdad? Busquemos suplir la necesidad del que está padeciéndola, ¿verdad? Y no le hagamos juicio, no lo condenemos, no lo señalemos, porque acuérdese, así éramos todos en un tiempo. Todos estábamos perdidos. Así que en esta noche yo voy a orar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquellos que tienen peticiones, aquellos que tienen problemas de salud, voy a interceder por la oración, porque la oración de fe puede mucho. Alabado sea el Señor para siempre. Y tú donde te encuentras, por la palabra de Dios, mire, tú puedes poner la mano en el lugar donde te duele y tú tienes el poder de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en ti, que tú lo que tienes que declarar que por la llaga del Cordero fuimos sanados. Padre, en esta hora, Señor, te doy a ti toda gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tú te la mereces todas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, hombres y mujeres, Señor, que se han, Padre Santo, dado, Señor, sus corazones a ti, sus almas, Padre, para servirte, para honrarte, para amarte cada día. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Te pido que aquellos que están padeciendo de enfermedades, Señor, sea de los huesos, de la sangre, en el interior de los cuerpos, sus órganos. Señor, reprendemos todo, Señor, toda cáncer, todo tumor, Señor, todo virus de enfermedad. Reprendemos todo problema de la cáncer, toda enfermedad de la sangre, de los huesos, de la cabeza a los pies, la espalda, los hombros, los ligamentos, las coyunturas, Señor. Declaramos sano. Señor, quita la diabetes, el colesterol, el problema del azúcar. Señor, esos problemas en la mente, Dios mío, reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de amargura, todo espíritu de dolencia. Arranca toda, extirpa toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Toda tristeza, conviértela en gozo. Todo llanto, conviértelo en alegría. Señor, y que esta palabra, tu palabra, llegue a todas las naciones, el pueblo de Dios, la iglesia, prediquemos, Padre Santo, cada día demos ejemplo de que vale la pena servirte, de que somos tuyos, Señor. Y si algunos, Señor, alguna vida ha venido a tus pies en esta noche, recíbela, límpiala con tu sangre. Padre, que llegue a ti con un corazón contrito y humillado y reconozca, Señor, que te ha ofendido. Y yo sé, instantáneamente será lavado con tu sangre y será libertado. Y su nombre escrito en el libro de la vida. Señor, porque esa es tu voluntad. Tú no quieres la muerte de ninguno, ni del impío ni del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, Dios me los bendiga. Les amo, Dios les guarde. Hasta la próxima semana en la mesa redonda. Este es su hermano Valentín Reyes. Dios le bendiga.